Twitter también se han conectado algunas personas, entonces eso me alegra bastante que las cosas no están siendo en vano. Creo que Dios nos ha ayudado hasta este momento y lo va a hacer. Y bueno, seguimos para adelante, aunque hubo unas preguntas muy frecuentes en inbox acerca del por qué hablar de estas cosas, de estas doctrinas, a pesar de que ya pasó tiempo desde que de alguna manera se sostuvieron o los reformadores las abrazaron. Entonces, esa es mi charla el día de hoy, en esta noche, acerca de la necesidad de proclamar las 5 solas, a pesar de la diferencia, de la distancia de tiempo entre el desarrollo de estas 5 solas, que tengo que aclarar que no se presentaron en la época de los reformadores tal como la conocemos. Las solas empezaron a formarse con el tiempo. Podemos ver que Melanchthon, uno de los parte de los reformadores, escribe acerca de sola gratia, sola fide, pero no como tal las une con solo Christus, o solo Deo gloria, o solo sola gratia. Otra sola se me va, sola escritura, perdón. Encontramos, sin embargo, en distintos escritos de los reformadores estos términos, no juntos, pero sí se encuentran presentes en Martín Lutero, Calvino, Melanchthon y otros reformadores que quizá no son tan conocidos. Entonces, estas olas se desarrollan en la Reforma. Sin embargo, quiero demostrar en esta noche que estas olas no se limitaron para el tiempo de los reformadores, sino que aún son muy necesarias. Así que voy a empezar a hablar acerca de este tema. Si ustedes tienen alguna duda, no titubeen en escribirla aquí en los comentarios. Ahorita estoy pendiente de los comentarios. Entonces esto va a ser un poquito más informal la charla, pero espero tocar o más bien aclarar la necesidad de que tenemos de estudiar estas solas de la Reforma. No voy a hablar un poquito de su historia porque a algunos les va a aburrir, pero sin embargo estas solas, dice un historiador, que han sido la clave para todos los avivamientos o la mayoría de avivamientos bíblicos que han existido. Entonces es importante estudiarlas. Y en esta noche quisiera hablar de 3 puntos, de 3 razones por las cuales debemos estudiarlas. Número 1, el por qué la iglesia evangélica contemporánea tiene muy poco de evangélica. Ese va a ser mi primer punto. El segundo punto es acerca de que hemos crecido en número como cristianos. Sin embargo, el efecto ha sido muy leve en nuestra sociedad. Nos limitamos al cristianismo eclesial, es decir, estar encerrado en nuestras 4 paredes. Y por último, quisiera argumentar que es necesario estudiar las 5 solas, aún porque la iglesia continúa reformándose. La iglesia no terminó de reformarse con Lutero, con Calvino, los puritanos. Más bien hay un proceso continuo de reforma y es lo que quisiera tocar en esta noche. Mi primer punto: necesitamos estudiar las 5 solas, entenderlas, analizarlas, proclamarlas y vivirlas, porque la iglesia contemporánea evangélica tiene muy poco de evangelio. Así que ese va a ser mi primer punto. Quisiera tocar Romanos 1:1, que es uno de los textos claves para esta charla, y empieza así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Quiero anotar aquí unas cuantas palabras. Mi idea no es hacer un exégesis del texto o hacer un comentario amplio del texto. Simplemente quiero aclarar algunas cosas que se me hacen muy relevantes acerca de este texto. Pablo, su nombre, Saulo, como lo conocemos en Hechos, más adelante se le conoce como Pablo, que significa pequeño. No sabemos si este nombre lo adoptó él por cuestiones de humildad o simplemente era su nombre romano. No lo sabemos muy bien, pero Pablo se menciona aquí como un siervo de Jesucristo. La palabra siervo aquí, como ustedes saben, viene del término doulos en griego, doulos, que significa literalmente un esclavo. No simplemente un siervo o un trabajador, sino un esclavo. Él se presenta como un pequeño, su nombre lo dice, pero se presenta también como un esclavo de Jesucristo. Y esto es clave entenderlo, porque Pablo, ustedes saben que se desarrolló como un erudito en la ley. Sin embargo, tiene un encuentro con Cristo en Hechos 9, que perseguía a las iglesias. Sin embargo, su primera palabra fue, o su primera frase fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres que yo te sirva? Literalmente, cuando tiene este encuentro con Cristo, se convierte en esclavo de Cristo. La palabra siervo, la connotación que le damos en día es más como en un término
muy elevado, como esclavo, siervo es como wow, el siervo. Sin embargo, en los tiempos bíblicos, en las escrituras, siervo se refiere a esclavo, nada más. Y dice que es llamado a ser apóstol. No pone primero, notemos, su título de apóstol antes que esclavo. Primero él se identifica como un esclavo y después como un apóstol. No uno de los contemporáneos, como los conocemos, con sus jets privados, con grandes lujos. No, Pablo era un apóstol enviado, que vivía, sus hoteles eran cárceles normalmente, sus halagos eran azotes. Entonces Pablo no era como los apóstoles contemporáneos. Y ahora continúa el texto y dice que es apartado para. Hay una cierta consagración, un cierto apartamiento de Pablo. ¿Para qué? Dice, para el evangelio de Dios. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque dice que él está apartado, está consagrado para el evangelio. Y este evangelio es de Dios. Para entenderlo un poquito más, como les digo, no quiero hacer exégesis del texto, pero se me hace importante entender que la palabra, este conector de, en griego se encuentra en el caso genitivo. ¿A qué me refiero? Que el caso genitivo demuestra, denota, revela posesión. Este evangelio es de Dios, pertenece a alguien, y ese alguien es Dios. Ahora, este evangelio fue proclamado, revelado por Dios, y su tema principal es Dios. Estas dos connotaciones tiene la palabra de, o el término de, que es de Dios, es decir, es procedente de Dios, pero también es acerca de Dios. El tema principal es Dios y quien lo revela es Dios. Esto es el evangelio, no es una idea humana, no es una idea creada por algún erudito o algún sabio, digamos, antiguo. Este evangelio procede de Dios y su tema principal es Dios. ¿Cómo conectamos esto con la necesidad de estudiar las solas o las 5 solas de la Reforma? Las solas de la Reforma, si ustedes han estudiado un poquito, es llegar o es otra vez volver a los fundamentos de la fe. Ahora, necesitamos recuperar este sentido, estos términos, abrazar estos principios nuevamente, porque se han perdido lamentablemente en nuestra iglesia contemporánea. La verdad es que hoy vemos un evangelio que en muchas iglesias se pueden citar las escrituras. Sin embargo, el tema principal no son las escrituras, no es Dios, no es el evangelio. Si hoy se proclama o se habla del evangelio, se cita las escrituras, simplemente es para sacar ideas moralistas o para prometer a las personas cosas que Dios no promete. Sin embargo, se saca de contexto en vez de hoy ver a Dios como un gran Dios, un Señor a quien debemos rendirle nuestra plenitud de vida. Hoy lo vemos como un sirviente en el cual debemos de sacarle cosas. Hoy Dios ya no es el Señor, ahora Él es un mago cósmico dispuesto a cumplir los caprichos de cada hombre. Y podemos ver esta distorsión, esta idea, cómo se ha distorsionado a lo largo de la historia. Y es preocupante porque en vez de acercarnos cada vez más a la verdad, estamos alejándonos a pasos agigantados. Y bueno, hemos dejado esta cosmovisión, esta visión de Dios desde el evangelio. Lamentablemente los reformadores quisieron sacar a la luz este evangelio, lo hicieron por un tiempo. Este evangelio iluminó principalmente el norte de Europa, pero afectó todo Occidente. Sin embargo, la lámpara, incluso en esos países donde se difundió esta reforma, lamentablemente hoy podemos ver que son países mayormente seculares, y eso es muy, muy preocupante, porque podemos ver en la Alemania, que fue una de las cunas de la reforma. Leí en la mañana que se va a abrir el primer kindergarten que es para homosexuales, niños homosexuales o transgénero. Eso es algo muy triste, sabiendo que Alemania fue una de las cunas del protestantismo, de una de las, digamos, países emblemáticos de la Reforma. Este evangelio alumbró, pero se fue, de alguna manera la iglesia lo fue abandonando, fue adoptando otras visiones que literalmente enterraron este evangelio. Necesitamos recuperarlo, porque ese evangelio que tenían los reformadores era un evangelio que hacía ver a Dios como Él es decir, alto y sublime. Sin embargo, el problema de nuestra generación es que ahora el evangelio, ahora Dios, porque tenemos un evangelio diferente, lo vemos muy, muy pequeño, muy pequeño.
un autor del siglo pasado, J.B. Phillips, escribió un libro llamado Your God is Too Small. Y en este libro él dice algo. El problema de la gente de hoy es que ellos no encuentran a un Dios grande, suficiente para sus necesidades modernas. La acusación que hace J.B. Phillips en este libro es que la iglesia contemporánea tiene la visión de un Dios no grande, sino un Dios pequeño. Y eso es lamentable porque es la realidad. Hoy tenemos un evangelio en el cual Dios ya no es el Señor, ahora Cristo es un sirviente. Como ejemplo, en estos días, parece que ya está cerca un congreso que es un poquito famoso, o muy famoso lo diría yo. Y el lema principal de este congreso es el siguiente: ven y pídele tu milagro a Jesús. Vemos cómo en esta frase se halla literalmente el resumen del evangelio que muchas veces hoy se predica. Entonces, esta proclamación de ven y pide tu regalo a Jesús, tu milagro a Jesús, denota principalmente que vemos el evangelio como la forma en la cual yo puedo llegar a mis deseos. No se presenta a Cristo como un salvador grande, donde yo debo de ir a confesar mis pecados. Más bien se presenta a Jesús como alguien que está dispuesto a satisfacer mis caprichos. Es un Jesús totalmente distinto al que vemos en las Escrituras. Es un Dios totalmente distinto. En vez de presentar a Cristo como el tesoro más valioso del Evangelio, se le presenta como el medio para alcanzar nuestros deseos pasajeros. Y podemos ver esto en Juan 6, cuando Jesús hace este milagro de alimentar a tantas personas. Las multitudes lo siguen y Jesús los enfrenta y les dice: ustedes me siguen porque yo les satisfacé esos deseos, la saciedad, les di saciedad de pan, entonces por eso me siguen. Jesús literalmente revela que sus corazones no lo seguían por lo que Él era, sino por lo que Él les daba. Y creo firmemente que la iglesia latina necesita una reforma, porque lamentablemente nos hemos llenado de iglesias. Y me da tristeza decirlo, pero iglesias que usan el nombre de Cristo para alcanzar sus fines, no porque Cristo sea un fin en sí mismo. Y las olas de la reforma lo que nos traen es recuperar esta idea del evangelio, que solamente la palabra de Dios es nuestra guía, nuestra norma, que solo la gracia de Dios es por quien somos salvos y alcanzamos cualquier bendición espiritual, no solamente en nuestra salvación, sino también en nuestra santificación. La gracia de Dios lo hace posible. El sola fide, el entender que solamente es por fe que Dios me ha salvado, cambia totalmente mi manera de ver a Dios, mi manera de adorarlo, de vivir mi vida cada día. Solo Cristo es el saber que solamente en Cristo, en medio de un mundo relativista donde dices: tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, si Cristo es tu verdad está bien, y no, literalmente las Escrituras van en contra de esta idea contemporánea. Jesús mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vemos aquí un artículo definido, no indefinido. ¿A qué me refiero? Los artículos indefinidos, como ustedes saben, se refiere a una posibilidad de tantas o de muchos. Sin embargo, un artículo definido te encierra, te limita. Cuando Jesús dice: yo soy la verdad, el camino y la vida, está diciendo en pocas palabras: yo soy el único camino, la única verdad y la única vida. El entender solo Cristo nos va a hacer cambiar nuestra percepción de la vida, nuestra cosmovisión del mundo, y el entender sobre todas las cosas que todo esto converge para decir que solamente a Dios debe ser la gloria. Ese es el evangelio que vemos en las Escrituras, no el que lamentablemente en muchos púlpitos se dice que es el evangelio. Y eso es importante. Me encanta lo que escribe J.I. Packer en el prólogo de uno de los libros de John Owen, La muerte de la muerte, en la muerte de Cristo. Me encanta lo que dice, espero que lo escuchen con atención, y él lo dice mucho mejor que yo. Packer dice lo siguiente: una manera para aclarar la diferencia entre el nuevo y el viejo evangelio es señalando que el nuevo se preocupa básicamente por el bienestar del hombre. Es decir, el evangelio contemporáneo se enfoca literalmente en que yo me sienta bien. Habla de proporcionarle paz, comodidad, felicidad, satisfacción, y se ocupa muy poco de la gloria de Dios. El viejo evangelio, es decir, el verdadero, el de las Escrituras, también fue de ayuda para el hombre, pero en realidad es de más ayuda que el nuevo.
pero no en forma directa, sino indirectamente, porque su primera preocupación así ha sido siempre la gloria de Dios. Esa es la diferencia entre el Evangelio nuevo o el Evangelio que muchas veces se proclama mayormente en iglesias que tienen este falso evangelio de la prosperidad, un evangelio centrado en el hombre, un evangelio antropocéntrico. Sin embargo, en las Escrituras vemos que el evangelio es teocéntrico. Acuérdense de este texto, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, cuyo centro, en otras palabras, es Dios. Es muy distinto al evangelio que hoy tenemos. Como dice Miguel Núñez, existe una tendencia inherente en el ser humano por lo nuevo, aunque lo nuevo no sea bíblico. Y lamentablemente, como les mencioné, el congreso que va a suceder en estos días, y este lema que tienen, ven a Jesús y pide tu milagro, ponen a Jesús como una marioneta por medio de la cual el hombre puede dirigirla para cumplir sus antojos. Este no es el evangelio bíblico, mi hermano. Este no es el evangelio que vemos en las Escrituras. Por eso la necesidad de estudiar otra vez las 5 solas de la Reforma. En aquel tiempo se tenía que reformar la Iglesia Católica. Se intentó. En este tiempo, lamentablemente, necesitamos reformar la Iglesia latina, la Iglesia evangélica. La misma Iglesia que dice poseer la palabra de Dios, pero la tiene en un segundo lugar, donde el apóstol o el profeta es mucho más importante que la palabra de Dios, donde no importa lo que tú creas de las Escrituras, si vas en contra de la visión del apóstol o del profeta, tú estás en rebelión contra Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales necesitamos retornar a la reforma. Ese es mi primer punto. Ahora el punto 2, necesitamos regresar a la reforma porque lamentablemente hemos crecido en número, pero hemos afectado casi nada. Puedo hablar de la Iglesia de México, pero creo que una de los ejemplos más vivos que tenemos es la iglesia en Guatemala. La iglesia en Guatemala se le conoce por muchas revistas, muchos periódicos como el país latino más cristianizado, por así decirlo. Te voy a leer algunos datos. La Alianza Evangélica calcula que hay más de 40,000 iglesias en Guatemala. Según ese cálculo, hay 96 iglesias. Pongan atención en esto. Según este cálculo, hay 96 iglesias evangélicas por cada parroquia católica del país. O sea, eso es una diferencia abismal. El cristianismo evangélico literalmente ha arrasado con la idea católica o la denominación católica, la secta católica. Es increíble notar esto, porque sí ha tenido un crecimiento exponencial Guatemala en confesiones de fe. De hecho, el 90% te va a decir que cree en Dios y muchos de ellos se congregan en iglesias cristianas. Sin embargo, hay un dato también muy curioso que en una de las revistas que estaba leyendo estos datos, un escritor, más bien un hombre, escribe haciendo una observación en cuanto a este dato que les estoy dando del crecimiento de la iglesia en Guatemala. Le puse en este apartado la voz de un incrédulo y escuchen lo que dice. ¿Por qué asesinan a pastores y a sus hijos en San Pedro Sula, la ciudad más violenta del mundo? ¿Por qué son maras o narcos? ¿Acaso quieren abrir el mismo negocio que ellos? No. Dice, la fe consecuente en Cristo es el mayor peligro que hay para cualquier actividad criminal. Y él habla acerca de cómo el evangelio de fe debería afectar la sociedad. Sin embargo, Guatemala es conocido en muchas partes como uno de los países también a la vez que es muy cristiano, muy criminal y muy dado a este tipo, principalmente al narcotráfico, como el problema que tenemos en México. Ahora, ¿cómo tú concilias estas dos ideas donde hay una confesión de fe bastante grande, la mayor quizá de los países latinoamericanos? Si alguien tiene otro dato sustentado, que me corrija aquí en los comentarios. Pero ¿cómo tú concilias esta idea de un país muy cristianizado, sin embargo, cristianizado entre comillas, sin embargo a la par crece la violencia con pasos agigantados, crece velozmente? ¿Tú cómo concilias estas ideas? Aquí podemos concluir varias cosas. O la iglesia no está haciendo bien su trabajo, o las iglesias cristianas que están en este lugar no tienen el verdadero evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús es muy claro cuando dice lo siguiente. Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara, dice Jesús, luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa.
Jesús nos dice que somos nosotros la luz del mundo. Y Spurgeon me encanta lo que dice en este apartado, porque dice, la Biblia no es la luz del mundo. Escuchen bien, la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. Tú eres la luz del mundo, concluye Spurgeon. Y esto es una verdad. Cuando Cristo funda la iglesia, vemos en Hechos 2 este crecimiento, esta visitación del Espíritu Santo y vemos cómo en el primer testimonial de la iglesia se convierte en 3,000 personas. Vemos un cambio que está creciendo poco a poco, pero que está cambiando la sociedad. Cambia literalmente el Imperio Romano. Tenemos datos históricos que antes de terminar el tercer siglo, segundo siglo, a pesar de que cada día mataban cristianos y asesinaban a nuestros hermanos en diferentes partes, siendo ya degollados o devorados por los leones. Sin embargo, al término de este siglo, más de la mitad del Imperio Romano se cataloga como cristiana. Es increíble cómo el impacto que tuvo la iglesia primitiva en esa época, esto realmente es lo que la iglesia haya sido llamada a hacer, a tener un efecto. Pero ¿por qué hoy vemos ciudades como estos, países como estos, que tienen grandes cantidades de personas en sus iglesias? De hecho, hay mega iglesias acá. Hay una de las iglesias más grandes en toda Latinoamérica, en Guatemala. Sin embargo, hay muy poco cambio. Hay muy poco cambio como el que vemos en Hechos o vemos incluso en la Reforma o en el primer despertar. Podemos hablar de estos avivamientos donde hubo un cambio radical en la sociedad. Por ejemplo, podemos remontarnos al avivamiento liderado o quien estaba al frente era John Wesley, George Whitefield, y esos hombres que literalmente cambiaron una nación impura por una nación santa. ¿Qué está pasando entonces con la sociedad de hoy? Que estamos creciendo en números. De hecho, en México también ha habido un crecimiento increíble en los últimos tiempos. Sin embargo, no hay cambios radicales. Esto se debe a que el evangelio que tenemos es un evangelio que no es el de las escrituras. Lamentablemente, como les digo, no es que el evangelio hoy esté faltante en los púlpitos. Muchas veces se enuncia desde los púlpitos, pero no se le da la aplicación correcta. Se le pronuncia en los púlpitos para sacar algo del evangelio, pero no para conocer a Dios. Y ese es un peligro, enfocarnos en las bendiciones del evangelio y no en el mayor don del evangelio, que es Cristo. Y esto es lo que hace la diferencia. Algunos me van a decir, ¿sabes qué, Rafa? Creo que estás equivocado, porque ¿qué no hemos crecido en números? ¿Acaso la iglesia no está creciendo? Sí, muchas iglesias están creciendo en terrenos, están creciendo en infraestructura, pero lamentablemente el efecto es casi nada o nulo totalmente. Mi amigo, el éxito de una iglesia no es determinado por el número de sus feligreses o por la majestad de su edificio, sino por su absoluta lealtad al evangelio. Y esto es lo que verdaderamente traerá cambios a la sociedad. No es una bonita iglesia principalmente, es una lealtad al evangelio lo que cambia a la sociedad, lo que cambiará a México. Nuestra esperanza no está en AMLO, nuestra esperanza no está en ningún presidente, nuestra esperanza está en el evangelio. Podemos recordar a William Wilberforce, un hombre que tenía miedo en el lugar que Dios lo había puesto, pero un hombre que fue puesto por Dios, y a través del evangelio Dios fue el instrumento, fue el medio instrumental para abolir en cierta forma la esclavitud en Inglaterra. Esto sucedió solamente cuando Dios es regresado al evangelio. Así que, ¿de qué sirven los números? Yo les pregunto, si somos inútiles en cumplir nuestra gran comisión, ¿de qué sirven los números? No estoy en contra de aceptar a nuevos miembros o de invitar a personas nuevas a la iglesia, pero si nos enfocamos en el éxito de la iglesia por el crecimiento de alguna manera de sus feligreses o de su membresía o de la belleza de sus templos, si nos enfocamos en que esto es el evangelio, estamos totalmente perdiendo de vista el verdadero evangelio y estamos predicando un evangelio no bíblico. Es un evangelio antropocéntrico que está enfocado simplemente en el hombre, y Dios no es el centro. Y si destronamos a Dios del centro, no esperemos cambiar a la sociedad, no por lo menos como sucedió en Hechos, ni mucho menos en los avivamientos que han existido en la historia evangélica. Sin duda necesitamos volver al evangelio bíblico, aquel que trastornó imperios, aquel que dejó totalmente impactado
a muchos emperadores romanos, a muchos reyes. Me encanta a mí leer acerca de John Knox, como John Knox literalmente podía enfrentarse a la reina de Escocia, al ejército de Escocia, porque su valentía provenía que él predicaba el verdadero evangelio. De hecho, tú puedes ver cómo en la historia de la iglesia lo que le da la autoridad a estos hombres no es que tengan valentía intrínseca, porque muchos de ellos eran cobardes como Martín Lutero. Lo que les daba la valentía es que ellos estaban parados sobre el fundamento del evangelio. La autoridad del hombre de Dios no proviene de sí mismo, no es inherente a él. Su autoridad viene del evangelio, y si no estamos parados en el evangelio, nuestra autoridad va a ser nula. Necesitamos regresar a ese evangelio que trastornó imperios, que dejó atónitos a reyes, que hizo atemblar a todo Roma y que ha hecho de países depravados naciones santas. Puedo darte ejemplos miles de lo que aquí les digo. Ha hecho cambiar estas naciones, ha hecho cambiar su cosmovisión. Podemos ver cómo principalmente el norte de Europa es cambiado por todo este resurgir del evangelio en la Reforma, y cómo sus príncipes, sus reyes son cambiados por esto, y ha sido una bendición regresar al evangelio. Y si hoy deseamos una nueva reforma, necesitamos recuperar esta sola, necesitamos recuperar el lugar de Dios, de que solamente esa es la gloria por el que lo hacemos. Si plantamos iglesias, si invitamos nuevas personas a la iglesia, si nos extendemos como iglesias en la ciudad, que nunca se nos olvide que nuestro centro, nuestra meta debe ser la gloria de Dios, no cualquier otra idea u otro propósito. No es el nombre de nuestra iglesia, no es el nombre de los pastores, no es el nombre de cierto protagonista en este movimiento. La gloria de Dios debe ser nuestro fin, debe ser nuestro principio, nuestra motivación y nuestra meta suprema. Y puedo decir verdaderamente que si recuperamos este sentido de vivir para la gloria de Dios, literalmente podemos tener un cambio en nuestra sociedad, a la necesidad que tenemos en México principalmente. Podemos recuperar, si recuperamos el evangelio, muy probablemente nuestra nación será cambiada, a pesar de lo que está pasando, a pesar de lo que estamos viviendo. Aquí no le está hablando una persona ajena a la violencia, al crimen que vivimos todos los días. Pero puedo ver por las escrituras que cuando los cristianos vuelven al evangelio, cuando vuelven a la verdad de Dios, irremediablemente hay un cambio en la sociedad. Lo podemos ver alrededor del libro de Hechos, cómo la palabra era predicada, y dice las escrituras que el número de creyentes aumentaba, y la sociedad donde ellos iban eran cambiadas. De hecho, en Antioquía les llaman a Pablo y a Bernabé como aquellos que trastornan el mundo entero. Una iglesia que no hace cambios es muy probablemente una iglesia que no tiene el verdadero evangelio, o si lo tiene en partes y no lo ve como un todo, como aquel que debe moldear mi vida, no solamente mi vida intelectual, sino también mi vida práctica. Cuando yo vea esto, cuando nosotros veamos esto, es cuando realmente va a haber un cambio en nuestra sociedad. Mi último punto, y con esto cierro esta breve charla de hoy, es que necesitamos recuperar estas 5 solas, porque la iglesia se encuentra en una constante reforma. Hay un lema que se completó, tenemos registro que pudo surgir en la época de los puritanos, pero realmente como lo conocemos hoy en día, este lema se formó hasta el siglo XX, que es Ecclesia Reformata Semper, Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Está en latín, no sé latín, pero lo que quiere decir este término es que esta iglesia reformada siempre está siendo reformada, y es algo bien importante. Secundum Verbum Dei, que significa según o de acuerdo o conforme a la palabra de Dios. La iglesia en el siglo XVI no dejó de reformarse, no llegó a su clímax. De hecho, si somos honestos, no seguimos al pie de la letra lo que muchas prácticas que surgieron de la iglesia reformada en el tiempo de la reforma, valga la redundancia, porque no vemos que se adopten al modelo bíblico. Muchas prácticas, de hecho muchas creencias que tenía Calvino, Lutero, no las adoptamos, no las abrazamos, los respetamos, los honramos, pero ellos no son la autoridad suprema de la iglesia hoy en día. Entendemos que la iglesia está en una constante reforma. La iglesia no ha terminado de reformarse. Por eso es importante hablar de la reforma y de las 5 solas, principalmente en este mes que conmemoramos 501 años de la reforma. Es importante recordar aún esto. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha terminado de reformarse, no hemos culminado nuestra era de reforma, y esto
culminará hasta que Cristo venga. Estamos entre lo que los teólogos han llamado entre el ya, pero el todavía no. Tenemos esta promesa de redención de Cristo, hemos sido salvos de nuestros pecados, pero la maldad aún existe en el mundo hasta que Cristo venga y restaure todas las cosas al diseño original. Y para terminar quisiera leer un texto que se encuentra en 1 Timoteo 3:15. Pablo le escribe al joven Timoteo: te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, es decir, la iglesia, que es iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Quisiera terminar con este texto porque es muy importante en lo que Pablo aquí afirma acerca de la iglesia. La iglesia no simplemente es en el lugar donde vamos y somos confrontados con la palabra, somos exhortados por nuestros hermanos y creciendo en esta comunidad de creyentes, en este medio de gracia que nos ha dado Dios. No simplemente es un medio de gracia, sino que la iglesia también es columna y sostén de la verdad, es decir, es el cofre, es el baluarte, es aquella que debe de atesorar la verdad. Yo doy gracias a Dios porque a pesar de las cosas que pasan en Latinoamérica, del evangelio que necesita ser totalmente restaurado en muchos púlpitos, hay iglesias a pesar de todo eso que se mantienen fiel al evangelio. Y esas iglesias están creciendo, están impactando. ¿Por qué? Porque están centradas en el evangelio. Y estas iglesias Dios las ha permitido permanecer como columna y sostén de la verdad, es decir, como aquellas que portan el evangelio. Nosotros somos llamados como iglesia en general a hacer estas columnas y sostén de la verdad, a guardar el evangelio en medio de estos tiempos relativistas, en medio de estos tiempos que son como arenas movedizas, nada tan seguro como permanecer en la roca inamovible de Cristo. Eso es algo importante. Somos nosotros baluarte, somos columna y sostén de la verdad. Así que si queda alguna duda en cuanto a este tema del por qué seguir estudiando estas solas o la teología reformada, que tengo que decir que las 5 solas no son toda la teología reformada. Podemos decir que son un buen resumen de lo que es la teología reformada y lo que causó la reforma protestante, pero no son el todo de la teología reformada. Sin embargo, debemos estudiarlas porque necesitamos recuperar estas solas, necesitamos recuperar la idea de que la palabra de Dios es nuestra norma suprema. No es que sea la única autoridad. Tenemos pastores, tenemos líderes, tenemos confesiones de fe, hemos tenido concilios, pero la última palabra por la cual debemos de regirnos son las Escrituras. Debemos entender que solamente por la gracia de Dios es que sí hemos sido salvos y permanecemos hoy en día por pura gracia, no por nosotros, no porque seamos buenos, sino porque Dios es bueno y su gracia es infinita. Y entender que somos salvos por solamente la fe me quita a mí todo mérito, toda jactancia. Efesios 2:8 lo tocábamos con Sergio el domingo, no por obras para que nadie se gloríe. No es por nuestras obras que somos salvos, simplemente es por la fe en Cristo Jesús, y entender que Cristo es el único camino, la única verdad y la única vida es indispensable para recuperar este evangelio que hemos perdido muchas veces. Ahora, en última instancia, el recuperar este sentido de solo a Dios la gloria es el volver a la meta por el cual existimos, por el cual somos y por el cual fuimos hechos. Así que termino con este punto y no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Voy a leer aquí un poquito sus comentarios. No sé si tienen alguna duda, me hayan hecho alguna pregunta. Saludos a todos los que nos oyeron, nos están oyendo. Amigo, sí recuerdo haberles dado esa clase en algún momento y de verdad que bueno que aún la recuerdes a pesar ya del tiempo que ha pasado. Quizá podemos hablar ya de quizá dos años. Así que bueno, creo que no hay preguntas, así que si tienen alguna duda pueden escribirme por inbox, ya sea mi blog personal o pueden mandar las preguntas a Teología para la Vida. Les voy a anunciar que próximamente tendremos un podcast que estamos apenas estructurando realmente, donde van a ser podcasts no más de 5 minutos, contestando preguntas que ustedes tengan. Tenemos 2 preguntas ya que vamos a contestar en 5 minutos y esperemos que en noviembre ya echemos a arrancar este podcast
que es para llegar obviamente a otro tipo de audiencia que quizás es más auditiva o se le facilita más, en vez de leer artículos o ver videos, escuchar estos podcasts. Entonces a ese público va dirigido el podcast. Si tienes alguna pregunta, mándala por inbox o a la Teología para la Vida directamente. Así que tengo una pregunta por acá. Gracias, Abraham. Igualmente, Abraham. Igualmente, de verdad que esto apenas es un deseo, el ayudar a la iglesia de nuestros días, a pesar de mí, a pesar de las deficiencias. Esperemos que el Señor siga edificando su iglesia, y doy gracias a Dios por eso, que Dios no se limita por la deficiencia de sus hombres, sino para que la gracia suya sea exaltada, y eso es una idea gloriosa, y por eso me animo a hacer este tipo de videos, porque no es por mí, es la gracia de Dios, que Dios es muy bueno. Y claro, espero que les sirva el podcast que más adelante estaremos lanzando. Y bueno, los artículos siguen. Esta semana lanzo lo que les hablé hoy de una manera más formal. Quizá el artículo suba mañana o más tarde el sábado. Este domingo, este sábado, tengo una grabación con Luis desde Australia. La voy a grabar obviamente y la voy a subir hasta el domingo. Por obvias razones, de Australia a México son 15 horas, entonces es imposible hacer un Facebook Live con Luis por esos motivos. Él ya va a estar de madrugada ya y aquí vamos a estar en la tarde, entonces es un poco difícil hacer el Facebook Live así. Así que estén al pendientes. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por aportar de sus preguntas, de sus comentarios. De verdad, sus comentarios son bien valiosos. El hecho de que nos den sugerencias también, de verdad lo atesoramos mucho. Recuerden que este blog no se trata de que alguien brille o de que alguien sea el protagonista, sino de que la iglesia sea edificada. Así que por eso es la necesidad de invitar a diferentes personas que nos han bendecido mucho. Así que este sábado tenemos a Luis Jovel. El siguiente domingo sería Suriel Rangel, perdón. Y por último tendríamos al pastor Víctor Cruz hablándonos de solo a Dios la gloria. Así que estén al pendientes. Muchas gracias por todo. Y bueno, estamos para servirles. Moisés, un abrazo, amigo. Te mando un fuerte abrazo donde estés y esperemos pronto coincidir. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche. Bendiciones.